Y Nuevo Continente están en estos días con la dificultad de unas torres que se les cayó y no han podido transmitir. Entonces, sus oraciones por la emisora, ellos son muy buenos amigos nuestros y en ocasiones nos piden la iglesia acá para hacer sus actividades y pues nos entristece que no puedan en estos días estar transmitiendo por radio. Lo están haciendo por YouTube, pero necesitan sus antenas que estén bien. Hoy estamos hablando de el tiempo de Dios, de cómo las escrituras nos hablan de que hay tiempo para todas las cosas. El domingo pasado estuvimos repasando esta visita de los sabios de Oriente, de cómo ellos habían entendido que había llegado el tiempo para que apareciera el Mesías. Las profecías se habían cumplido. Ellos consideraron las escrituras, vieron una estrella en los cielos, sintieron un llamado, tuvieron la convicción y dejaron todo, a pesar de las críticas, para venir a Judea y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque nosotros vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. Hicieron un viaje inmenso porque ellos creyeron que había llegado el tiempo. Algo había pasado. Ellos estaban convencidos de que el rey de reyes había nacido en Judea. Así que el tema del tiempo es un tema que está a través de todas las escrituras. En Eclesiastés también, como lo estuvimos cantando, dice que todo tiene su tiempo. Tiempo hay para todas las cosas que suceden debajo de los cielos. Todo tiene su tiempo y su hora. Tiempo de nacer, de morir, de plantar, de curar, de edificar, de llorar, de reír, de abrazar, de buscar, de hablar, de callar, de amar. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Las escrituras parecen dar claro y mostrar que hay estos dos tipos de tiempo. Uno lo llama cronos, el tiempo cronos, que es una palabra griega igual que kairos. Cronos es lo que nosotros todos los días vemos, lo que sucede a través de la cronología, las cosas organizadas como nosotros las tenemos, los días, las horas, los meses, los años, las décadas. Todo esto es el cronos y nosotros nos movemos en ese tiempo. Celebramos el 1 de enero o el 25 o lo que sea, de acuerdo a un calendario y nos movemos según los tiempos del cronos. Pero hay otro tiempo, dice las escrituras, que es el kairos, es el tiempo de Dios. No es un tiempo como el nuestro, es un tiempo distinto, es un tiempo diferente que a veces nos toca aprender a manejar. Cuando hablamos del cronos, de la cronología del tiempo como nosotros lo entendemos, hay buenos ejemplos en las escrituras y uno de ellos es cuando murió Lázaro. Cuando murió Lázaro, María y su hermana Marta le dijeron a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor Jesucristo les dijo que corrieran la piedra de la tumba. Y María le dijo al Señor, Señor, Marta fue la que le dijo, Marta le dijo, Señor, hiede ya porque lleva 4 días. Ella había contado el tiempo 4 días y para ella esto era irreversible. El tiempo eran 4 días. En 4 días las cosas se descomponen, huelen mal, el cuerpo está ya deteriorado, huele mal. Y a ella le pareció increíble que el Señor Jesucristo fuera a resucitar o hacer algo con ese cuerpo. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y él resucitó a Lázaro. El Señor Jesucristo no había llegado tarde. Para ellas, el Señor Jesús se había demorado, no era el tiempo ya, había pasado, él ya estaba muerto, Lázaro no tenía esperanza. El tiempo para ellas es como para nosotros. Hoy no podemos entender que haya tiempos distintos a lo que nosotros comprendemos como es el tiempo. Pero el Señor Jesucristo le dice a ella, si tú crees,
las cosas de Dios en el tiempo de Dios suceden a tiempo. El Señor Jesucristo lo que dice acá es que Él sí llegó a tiempo, en el preciso momento, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a lo que Él tenía planeado. Él llegó a tiempo. El Kairos, que es el tiempo de Dios, es un misterio para nosotros. Habla de cómo Dios obra con nosotros en cosas y en circunstancias que no comprendemos bien. Sin embargo, él tiene tiempo para todas las cosas y lo que Él hace, lo hace a tiempo. Aunque a nosotros nos parezca que se demora, aunque a nosotros nos parezca que Dios ha fallado, que dónde está, que por qué no aparece, por qué me ha abandonado, Dios tiene planes para nosotros, obra con nosotros a tiempo. El Kairos entonces es el tiempo oportuno, el tiempo favorable, el momento señalado, preciso, diseñado desde el cielo, donde Dios interviene en la vida de las personas de una manera sobrenatural. Dios lo está haciendo todo a su tiempo. En el Kairos, esa palabra griega que describe el tiempo de Dios. Nosotros estamos atados al Cronos, a los días, a las fechas, a las horas, a las cosas como nosotros las medimos, pero Dios tiene otra manera de hacer las cosas que a veces es difícil, es misterioso como Dios obra en su tiempo. Así que hoy nos vamos a enfocar un poco en el tiempo de Dios, en cómo Él abre ventanas de gracia, oportunidades, favor, bendición, oportunidades para nosotros, momentos de bendición que nosotros tenemos que aprender a ver, a distinguir y aprovechar. Las escrituras revelan que el Señor Jesucristo, por ejemplo, vino en el tiempo perfecto. Yo siempre me he preguntado por qué el Señor Jesucristo vino hace 2000 años. ¿Por qué no vino hace 1000 años o 500 años? ¿O por qué no vino hace 5000 años? ¿Por qué vino hace 2000 años? ¿Saben por qué vino hace 2000 años? Porque era el tiempo de Dios. No comprendemos por qué Él vino a esa sociedad en ese tiempo. ¿Cómo es que Él vino cuando no habían celulares? No habían aviones, no habían carros, ni trenes, pero Él escogió ese tiempo, un tiempo que a nosotros nos parece tan atrasado, como tan rudimentario, como tan pobre, como tan pasado de moda, y sin embargo, Dios dice que era el tiempo perfecto. ¿Dónde dice eso? En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió, cuando era perfecto el tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Así que cuando Dios vio que el tiempo era perfecto, envió a Cristo. Yo siempre he pensado, ¿cómo así? ¿Cómo es posible? No había ni siquiera agua potable, no habían tuberías como las tenemos ahora, eran tiempos donde las calles no estaban pavimentadas, era como muy rudimentario todo, y sin embargo Dios dice que Cristo vino en el tiempo perfecto. El tiempo perfecto entonces es muy distinto para Dios que para nosotros. Y siempre preguntaremos, y yo preguntaré, Señor, ¿qué tenía de perfecto ese tiempo para que Cristo viniera hace 2000 años? Pero las escrituras dejan muy claro, Gálatas 4:4, que era el tiempo perfecto, era el Kairos, era el momento de Dios, era el momento que Dios tenía en mente para que Cristo viniera al mundo. Y en Marcos capítulo 1, versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús, ya adulto, ya había comenzado su ministerio, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El mismo Señor Jesucristo dice que cuando Él comenzó su predicación, su ministerio, era el tiempo perfecto, era el tiempo escogido por Dios, por el Padre.
Era el tiempo apropiado, era el tiempo Kairos, era el tiempo de Dios. Otra vez uno dice, pero Señor, no habían micrófonos en ese tiempo, no había internet, no había Zoom, no había ninguna manera extraordinaria de comunicar mensajes de manera poderosa. Y sin embargo, Cristo dice que era el tiempo apropiado, se había cumplido, había llegado el tiempo de Dios para comenzar a predicar el evangelio, para anunciar el reino de Dios. Había llegado el momento exacto y preciso. Los evangelios también muestran que en el ministerio de Jesús, muchas veces los religiosos del tiempo de Jesús quisieron matarlo. Hubo momentos en que estaban al borde de apresarlo y matarlo, pero dice la Escritura, no había llegado su hora. No había llegado el momento. No fue posible, no pudieron hacerlo porque no había llegado el momento. Sin embargo, en Juan capítulo 12, versículo 23, si ustedes abren la escritura en ese lugar, van a encontrar el título que dice que unos griegos vinieron a hablar con Jesús y que de alguna manera el Señor Jesucristo discernió el tiempo y dijo, ha llegado el momento. Dice la escritura así, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cristo entendió con esta visita, con esto que sucedió, con este acontecimiento, que había llegado el momento de la cruz. Era el momento. Y Cristo lo entendió así. Era el tiempo perfecto para la cruz. Había llegado el momento. El Señor Jesús lo supo, lo entendió, lo comprendió, tuvo el discernimiento. El anuncio de este hecho le dijo que había llegado el momento para la cruz. Así sucedió también un tiempo antes, unas horas antes de la cruz, de la crucifixión, cuando ellos con sus discípulos, el Señor Jesucristo con sus discípulos, tomaron la última cena, la última Pascua. Dice que el Señor Jesucristo en esta Pascua estableció los símbolos del pan y el vino del nuevo pacto. En Lucas capítulo 22, versículo 14, Lucas 22, 14 dice, cuando llegó la hora, cuando llegó el momento perfecto, el Kairos, el tiempo de Dios, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces Él les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios, hasta que el tiempo perfecto se cumpla y la pueda volver a comer con ustedes una vez establecido el reino. Así que Cristo aquí dice, ha llegado el momento, esta es la hora perfecta para que comamos esta última Pascua, este momento, y no la voy a volver a comer hasta cuando todo sea cumplido, cuando todo el tiempo haya pasado, se cumplan todas las cosas y llegue el momento perfecto, el Kairos de Dios, y la vuelva a comer con todos ustedes. Dios tiene tiempos en su mente, pero no son tiempos como nosotros los entendemos. Nosotros damos fechas, el ser humano da fechas y por eso se equivoca tal vez tanto. Dice, no, en tal año va a volver el Señor y no sé qué, dice cuándo, en el 2000, seguro que en el 2000 vuelve. Y hemos fallado, muchos profetas, muchos hombres de Dios, sinceros, gente que cree, que entiende, que comprende, pero tal vez leen más el Cronos que el Kairos. No están en el Kairos de Dios, sino en el Cronos. Miden cosas, hacen sumas y restas, multiplicaciones y dicen estos días más aquellos días, entonces Cristo va a volver tal día, tal año. Y se equivocan porque el crono de Dios es incomprensible, es un misterio, es el tiempo de Dios, es cuando Él dice, es algo que para nosotros de pronto resulta un poco atravesado, no lo comprendemos bien. Ahora, en cuanto a nosotros, el tiempo de nuestro llamado fue el tiempo perfecto. Dios nos llamó a tiempo. A veces uno dice, Señor, ¿tú por qué me llamaste a mí tan joven? Tantos años metido en la iglesia. Era el tiempo perfecto. Dios tenía un plan para mí. Dios tenía un plan con aquellos que nos llamó jóvenes. Yo tenía
unos 17, 18 años, cuando comencé a sentir el llamado de Dios y cuando Dios me llamó y me involucré totalmente en la iglesia. En cambio, hay otras personas que ya adultos, 60, 70 años, han vivido cosas terribles, experiencias, y tal vez dicen, si Dios me hubiera llamado antes, no hubiera cometido tantos errores, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho aquello. Si Dios me hubiera llamado, tal vez hubiera recibido tantas bendiciones de Él. Mi vida ha sido un desastre, mi vida ha sido una locura. Sin embargo, Dios dice que el llamado de esa persona es perfecto, es en el tiempo apropiado. Dios nos llama en el tiempo perfecto, en el tiempo apropiado. El asunto es que nosotros seamos sensibles al llamado de Dios, al momento en que Dios nos llama. Algunas personas tuvieron momentos de kairos, el momento en que Dios los llamó, el momento en que Dios habló con ellos y no pusieron atención. No pusieron atención, dejaron pasar ese momento de gracia, dejaron pasar el momento de salvación y después fue difícil, fue complicado. Personas que tuvieron oportunidades, personas que tuvieron momentos de bendición de Dios que dijeron no queremos, yo no quiero ninguna bendición suya y pudieron haber recibido bendición. Tenemos ejemplos de personas a las que Cristo mismo les dijo, ven, sígueme, ahora, ven, sígueme. Y ellos dijeron no. Increíble, ¿no? ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico está en Marcos 10, el relato, Marcos 10, 20. El joven rico, el Señor le había dicho, o él había comenzado, el joven rico, Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y el muchacho dijo, yo los he guardado toda mi vida. Yo he sido una persona que desde pequeño he guardado todas las cosas. Estoy bien, estoy súper bien. Y el Señor Jesucristo dice la Escritura que mirándole, le amó. Mirándole con amor, le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Y esto de tomar la cruz y esto de seguir a Cristo y esto de dejar cosas le dio tan duro que él dijo, la escritura dice en el versículo 22, dice que él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas cosas en este mundo, muchas prioridades en este mundo y pospuso ese llamado. Nada más y nada menos que Cristo en persona lo llamó en el tiempo de Dios para él. Y él dijo que le dio tanta tristeza dejar tantas cosas. Dijo, no, yo ahorita no estoy para llevar cruces, yo en este momento no estoy para dejar mis cosas, pero Cristo le había dicho, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Esa parte no la oyó. La que oyó fue tomando tu cruz. Y a él le pareció que era muy difícil llevar la cruz de Cristo. Tal vez, no sé, me imagino, vio a los discípulos, a los otros que sí habían seguido a Jesús y dijo, no, yo no soy capaz de hacer esto que estos han hecho, dejarlo todo, dejaron sus familias, siempre están con Jesús, lo siguen a todas partes, yo no estoy para ese plan, yo necesito mi tiempo para mis cosas, tengo pertenencias, tengo riquezas, quiero disfrutarlas, no estoy ahora para llevar la cruz. Pero el Cristo, el Señor Jesucristo vino en el momento de Dios, era el momento de Dios y Él dejó pasar esa gracia, esa bendición y se alejó. Y se alejó triste, dice afligido, afligido por esta palabra, se fue triste, porque en su corazón había este revuelto de cosas. Lo sigo, no lo sigo. Dejo todo, no lo dejo. Esos pensamientos que pasan por nuestra mente en segundos, pero decidió no seguirlo. En Hechos capítulo 24, versículo 22, nos habla de otro hombre llamado Félix. Era un gobernador romano. Y Pablo, en su condición de preso por razón de su labor como misionero, lo habían llevado ante este gobernador Félix.
Y él, defendiéndose de los ataques de sus enemigos, el apóstol Pablo le predicó el evangelio a Félix. Félix, dice la escritura en Hechos 24-22, que estaba bien informado del camino de Cristo. Así se llamaba la iglesia, así le llamaban a los que seguían a Cristo al comienzo, los del camino. Él estaba bien informado de Cristo, pero en dos ocasiones, si ustedes leen todo ese relato del capítulo 24 de Hechos, él pospuso en dos ocasiones que Pablo le dijo que creyera y dijo, no, ahorita no. Dice que él oyó, que él sabía, que él comprendía lo que Pablo estaba diciendo, pero tomó la decisión de no aceptar la invitación a creer. Y le dijo a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Pospongamos esta conversación para otra oportunidad. Y como siempre sucede, esa oportunidad nunca más se presentó. Félix, pues fue depuesto de su cargo, vino otra persona y Félix parece que no volvió a tener esta oportunidad. Era el kairos de Dios, Dios le estaba hablando. En el versículo 24, Hechos 24 dice que oyó a Pablo disertar acerca de la fe en Jesucristo, pero le dijo, en otra oportunidad te llamaré. Y pospuso todo lo que era la aceptación del evangelio. También pasó con el rey Agripa en la misma situación. Félix finalmente, por muchas circunstancias, pasa el tiempo y le toca a Pablo ahora defender el ministerio ante el rey Agripa. Y el rey Agripa oyó a Pablo y Pablo llegó un momento en que lo instó a que creyera. Pablo le dijo al rey Agripa que creyera. Y dice la escritura que el rey Agripa le dijo, por poco me persuades a ser cristiano, dice la escritura. Por un poquito más y me persuades, pero no quiso aceptar ese momento de Dios, esa palabra de Dios, ese momento en que Dios le estaba hablando. En ese mismo capítulo, por otra parte, en esos mismos capítulos, Pablo relata cómo él, cuando oyó la invitación de Cristo, dice en Hechos 26-19, está haciendo el relato de su conversión, se lo está contando a Agripa. Le está diciendo que cuando Dios se le apareció, cuando Cristo se le apareció y lo llamó y le dijo, Pablo, te necesito para que vayas ante los gentiles y ante los reyes. Y yo sé que esto va a ser muy duro para ti y te voy a enseñar cuánto es lo que tienes que sufrir por mi nombre. Es decir, Cristo también le dijo a Pablo que necesitaba entregarse completamente y llevar la cruz. Dice literalmente Pablo así en el versículo 19, Hechos 26-19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Es decir, que Pablo tal vez tuvo un momento igual que el joven rico. Cuando Cristo se le aparece y Pablo dice, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, tal vez en segundos, cuando Cristo le habló, tuvo la posibilidad de rechazar la visión, tuvo la posibilidad de decir, no, yo no quiero esto, no creo en lo que me está pasando. Pudo haberlo pasado por su mente en cuestión de segundos, pero finalmente, según esta escritura de Hechos 26-19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. Tuvo un momento en que tal vez pensó, no, yo no quiero meterme en este cuento, yo no me quiero meter en esto, en lo que el Señor me está llamando. Es demasiado, es muy fuerte lo que Él me está diciendo, que yo tengo que sufrir por su nombre. Y tal vez él dijo, no quiero, yo estoy muy bien. Pablo estaba muy bien,
tenía buenos amigos, gente fantástica, toda la élite de la nación estaba con él. Él era de la crema innata de la nación judía. Él era un hombre muy importante, respetado, tenía las puertas abiertas donde él quería ir. Era miembro del Sanedrín. Dejar todo eso y todas esas personas y todo ese mundo y todas esas bendiciones para venir a seguir algo desconocido. Tal vez pudo haber pensado, no. Francamente, no quiero. Pero enseguida, según esta escritura, en Hechos 26:19, dice, pero no fui rebelde a la visión celestial. Así que hay momentos en que Dios nos habla y necesitamos decidir si vamos a seguir, si vamos a aceptar o no. Dios nos habla, es el tiempo Kairos, es el tiempo en que Dios nos revela cosas, el que Dios nos invita a hacer cosas, nos invita a cosas o abre oportunidades, caminos, bendiciones, nos llama, nos da una misión en especial. Y Él no es un Dios que se impone a las malas. Dios no es un Dios que nos tortura o que nos obliga. Él es un Dios que quiere que nosotros le amemos voluntariamente. Él quiere que nosotros tomemos esta decisión personal y que nosotros aceptemos o rechacemos lo que Él nos hable. La pregunta para nosotros es esa: ¿qué cosas Dios nos ha hablado? Y especialmente en este año que estamos comenzando, ¿qué cosas siente usted que Dios le ha hablado? ¿Saben que Dios nos habla de distintas maneras? Eso lo hemos estudiado en CIPEP, lo hemos visto en los estudios de CIPEP. Dios nos habla a través de personas, Dios nos habla a través de circunstancias, Dios nos habla a través de las escrituras, o Dios nos habla directamente a través de nuestro espíritu. Él se comunica con nuestro espíritu. ¿No han sentido a veces ustedes que despiertan con un pensamiento, con una pasión que hay en su corazón, que como que algo los mueve y dicen, tengo que hacer tal cosa, tengo que ir a hacer tal cosa? ¿Sienten ustedes que como que Dios les está diciendo que hagan tal cosa? En estos días a mí me pasó, tuve una circunstancia con una persona y Dios me dijo, Héctor, no le creas, devuélvete y confirma. Y me devolví, fui al lugar y seguro lo que yo me imaginé. Y dije, Dios, esto es tuyo, tú me estás revelando cosas. Dios nos habla y a veces nosotros tenemos que prestar atención y estar dispuestos a qué es lo que Dios nos está enseñando, lo que nos está hablando. Y yo los invito en estos días que estamos comenzando año a que presten atención, a que saquemos tiempos, momentos en los que el kairos de Dios, el tiempo de Dios nos encuentre, la presencia de Dios, las palabras de Dios nos digan cuáles son las cosas que Él quisiera que hiciéramos este año en el cronos de nuestra vida. El kairos de Dios, la revelación de Dios, el tiempo de Dios, Dios en su presencia con nosotros, que nos muestre qué quiere que nosotros hagamos, cuáles son sus bendiciones, cuál es la misión que tiene para nosotros en este año, en tantas cosas, en nuestra familia, nuestros hijos, en la iglesia, en el trabajo, en nuestra educación, en nuestra salud. Hablo de la salud porque a veces nosotros como jóvenes no consideramos ese tema de la salud, pero es tan vital la salud, cómo cuidarnos, qué tener en cuenta, cómo manejar esas cosas, cómo manejar personas. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos en este año? ¿Cuál es su voluntad perfecta para nosotros en este año? ¿Será que simplemente se trata de seguir con nuestras rutinas, con nuestra vida común y corriente, normal? ¿O Dios nos está llamando a alguna cosa en especial? ¿En qué aspecto? ¿En qué cosas que debemos hacer? En Primera de Reyes 19, está esa frase del profeta Elías cuando dice, he sentido un vivo celo por Dios. Esa frase me gusta, me conmueve. Resulta que en ese tiempo habían una cantidad de profetas falsos, el pueblo se había desviado completamente,
Había un paganismo increíble en Israel, pero este hombre llamado Elías, un profeta de Dios, sintió en su corazón, dice la escritura, Primera de Reyes 19:14, dice, he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Pero él, en su vivo celo por Dios, confrontó a esos sacerdotes paganos, hizo una obra que Dios lo guió a hacer, una obra poderosa. Elías restauró al verdadero Dios en el pueblo de Israel. Pero todo comenzó con esto. ¿Saben qué? Con esa declaración, he sentido un vivo celo por el Señor. Y yo quisiera que ustedes pensaran en eso. Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué deseas tú? Y que le den la oportunidad a Dios de hablar a su corazón. Tenemos la posibilidad, como Pablo tal vez, de ser rebeldes a la visión de Dios. O tal vez podamos decir, Señor, es fuerte, es difícil lo que me dices, es complejo lo que me dices, Señor, pero lo acepto. Lo tomo en mi vida y voy a hacerte caso. ¿Ha sentido usted un vivo celo por el Señor? Escuche atentamente. Hay personas, otra vez, que no quieren escuchar, les da miedo escuchar. Como este hombre rico, cuando el tema de la cruz, dijo, no, yo no quiero nada que ver con temas de cruz. Y salió corriendo, pero yo iba conmovido. Ahora, otra vez, el apóstol Pablo en Corinto, una vez que había llegado a esta tierra, a esta ciudad, encontró tantos problemas, tantas dificultades, tantos retos, pero estaba siendo perseguido. En Hechos 18 está el relato, pero él tuvo una visión. De alguna manera, en esa visión, él oyó estas palabras. Cristo mismo le dijo, no temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando, predicando, levantó esa iglesia, hizo caso a la visión, a las palabras de Dios, se quedó en ese lugar. Hay otra escritura que nos dice que nosotros tenemos la posibilidad de apagar el espíritu, es decir, bajarle volumen al espíritu de Dios cuando nos está hablando, como con un radio que está sonando y que de pronto no queremos oírlo más, o lo apagamos o le bajamos el sonido para no oír más. Eso es lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al espíritu. No le baje volumen al espíritu. No evite hablar con el espíritu o oír al Espíritu Santo. A veces nosotros no queremos oír a Dios, no queremos oír sus palabras. Él nos quiere hablar, pero nosotros le bajamos el volumen y ponemos volumen a otras cosas en nuestra vida. Aquí no apagar el espíritu es no querer oírlo, no querer su dirección, no querer oír su voz. Dios está dispuesto a hablarnos. Él de hecho nos habla a través de personas, a través de las escrituras, a través de su espíritu a nuestro espíritu. Y dice Pablo aquí en Tesalonicenses 5:19, no apaguen la voz de Dios, no apaguen la voz del espíritu, no apaguemos la voz de esa revelación, de ese mensaje, no le bajes el volumen a la palabra de Dios cuando te habla. En Hebreos 3, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que hay momentos en los que Dios nos habla y el tiempo es el tiempo de Dios, es el Cairo de Dios. Y Dios dice que estemos
abiertos, que tengamos nuestros sentidos abiertos. Ahora, ¿a quiénes les habla Dios? Bueno, Dios le habla a toda persona. A veces decimos, no, Dios no me habla porque yo soy imperfecto, porque yo soy pecador, porque yo soy. No, Dios le habla a quien Él quiere, a quien Él quiere bendecir, a quien Él quiere llenar de gracia, a quien Él quiere invitar a colaborar con Él en su obra. Dios habla, incluso a Balaam, incluso a animales, Dios les habla. Y algunos escuchan, y a veces los seres humanos no escuchamos, le bajamos al volumen a Dios, pero Él quiere que nosotros oigamos hoy su voz. Hoy es cuando Dios nos hable, cuando Él de alguna manera nos hable. Yo sé que ustedes han sentido lo mismo que yo en algún momento. Yo estaba hablando con Paulinita porque estaba oyendo un sermón, y en ese sermón el pastor tocó un tema que hemos estado hablando con Paulinita, no solamente una ocasión, varias ocasiones hemos estado hablando de ese tema. Y cuando este pastor habló de ese tema, puse en pausa el sermón y llamé a Paulinita y le dije, mami, ven, mira, oye esto, increíble, ¿será que Dios me está hablando? Impresionante. Este hombre está hablando de lo que los dos hemos estado hablando. Ahora es un sermón, ya había sido grabado, lo que sea, pasó en otra época, quién sabe cuándo dio ese sermón ese hombre, no me acuerdo ni siquiera la fecha. Sin embargo, a mí me habló en ese momento. Era el momento Kairos, era el momento de Dios recordándome cosas. Héctor, haz esto que te he dicho. Y yo lo he oído varias veces y siempre saco excusas, siempre saco excusas. Y le digo a Paulita, no, mami, porque es que esto y aquello, pero mami, es que esto y aquello, siempre excusas. Pero Dios me habla de maneras tan increíbles. Y eso fue anoche, ¿no, mami? Fue anoche que la llamé y le dije, mami, mira lo que está diciendo. Pero hoy hubo una cosa que también me impresionó muchísimo y que me llenó como de esta, que les digo yo, un poco de angustia. El pastor decía lo siguiente: cuando tú no oyes la voz del Kairos de Dios, el tiempo pasa y ya no vuelve esa invitación. Ya no oyes esa invitación de Dios. Dios ya sabe que tú estás posponiendo y no quieres participar con Él en lo que Él hace. Y también decía el pastor que cuando uno oye la voz de Dios, Dios le da a uno todos los recursos para cumplir lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que la escritura, cuando uno dice, no, es que yo no puedo, es que yo no, Dios dice, tranquilo, si tú dices sí, yo estoy para dar todo lo que necesites para cumplir lo que yo te mando a hacer. Yo estaré contigo. Así como le dijo a Pablo, le dijo, no temas, habla calles, porque yo estoy contigo. Cuando Él dice yo estoy contigo, es que Él hace posible lo que nos pide. No es de nuestra capacidad, no es de nuestra fuerza, no es solo de nuestra voluntad, no es solo de nuestro poder, sino que Él dice, haz tal cosa, yo la hago posible en ti. Y ahí entonces es un caminar de fe. Si oímos hoy su voz, Él estará con nosotros. Así que la misión para este año, ¿cuál es? ¿Hay algo que sienten que Dios les está hablando? ¿Hay algo que Dios quiere que ustedes hagan? Tal vez cumplir todas las promesas que hemos hecho, que no hemos logrado cumplir, cosas que dijimos que íbamos a hacer, que no las hemos hecho, que Dios nos ha mostrado que tenemos que hacer y no las hemos hecho. Votos, compromisos, perdón, hacer cosas que Dios quiere que hagamos, que logremos en su nombre y para su gloria en este año. Es el tiempo, entonces, ha llegado el tiempo, es la hora. Cuando Dios le hable, dígale, Señor, sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Este es el comienzo del año y necesitamos oír la voz de Dios. Este es el tiempo perfecto para los propósitos de Dios en nuestra vida. Es el kairos de Dios para nosotros. Él quiere que nosotros logremos cosas en este año, en nuestra familia, en las finanzas, en la iglesia, en nuestra salud, en el trabajo, en el estudio.
como hijos, en el romance, en el noviazgo, en lo que sea. Cosas que Dios quiere que hagamos bajo sus parámetros, bajo su gracia, bajo su llamado. Así que, hermanos, les invito a que en esta semana que comienza, en estos días que comienza, tomen un tiempito para oír a Dios. Tomemos un tiempo para oír a Dios en su tiempo, en el tiempo de Dios. Y que le digamos, Señor, yo estoy dispuesto a oír tu voz. Ayúdame a comprender, Señor, que cuando tú me envías a algo, tú estarás conmigo. Es lo que tú prometes. Cuando tú nos das una misión, también nos das el poder para realizarla. Tú abres puertas, tú haces cosas increíbles, haces milagros, cambias personas, decisiones de las personas, gente, circunstancias, para que nosotros podamos cumplir tu misión. Señor, te pedimos que tú nos bendigas, que nos ayudes a oír tu voz. Ayúdanos a subirle al volumen de tu espíritu para que oigamos claramente tu voluntad, tu llamado, tu oferta, tu gracia, tu oportunidad para nosotros. Te lo pedimos a ti, Señor. Gracias, gracias por este nuevo año. Gracias por toda bendición en este nuevo año y que ojalá nosotros estemos en el Kairos, en el tiempo tuyo, que en el Cronos llevemos a cabo las cosas que tú nos revelas en tu tiempo. Señor, te lo pedimos a ti, ayúdanos, somos hijos tuyos, somos comprados con tu sangre, que tu obra y tu propósito se haga en nuestra vida en este año. En tu nombre, Señor, al Padre Celestial, en el poder de tu Espíritu. Amén. Amén.